Señor Jesucristo. Hermoso estar en la presencia del Señor, ¿cierto? Hermano, usted está en la presencia del Señor aunque hayan 2 o 3. Aunque nos miremos como que estamos poquito, como que hay muchas bancas vacías, la presencia del Señor igual está acá. Por lo tanto, nos debemos gozar de la misma forma que si estuviéramos un día domingo, en una campaña, en una vigilia, en donde sea, nos debemos gozar de la misma forma, porque la presencia de Dios está con nosotros. Los invito a que puedan abrir sus Biblias en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4. Es una porción de la palabra bastante conocida, pero lamentablemente muy poco practicada. 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo, segunda epístola o segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, como dicen los encabezados en las Biblias. Desde el capítulo 4, en el capítulo 4 vamos a darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Amén. Tomen su asiento, ya se ha orado por la predicación. ¿Por qué empecé diciendo que muchas veces lo conocemos? Porque yo creo que todos hemos leído y hemos escuchado predicaciones de qué es la palabra, cómo ha sido inspirada la palabra de Dios, de lo que le pedía Pablo a Timoteo, pero muchas veces no se practica de la forma en que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Recordemos que Timoteo era un joven pastor, y también que Pablo ya estaba a punto de terminar su vida. Si leemos en los versículos 8 hacia adelante, Pablo ya le está diciendo a Timoteo que él está pronto a terminar su vida sirviendo a Cristo. Él ya veía que su juicio ya estaba en el juicio que le estaban haciendo ya estaba condenado a la muerte. ¿Y qué es lo que le pide Pablo a Timoteo como último consejo, como última petición? Que predique la palabra. ¿Pero qué palabra? ¿Palabra de hombre? ¿Palabra humana? ¿Pensamiento de él? ¿Pensamiento de Timoteo? ¿Consejo de los sabios que estaban alrededor de él? No. Pablo le está diciendo, predica la palabra de la que viene hablando. ¿De cuál palabra viene hablando? Usted se devuelve al capítulo 3, versículo 16, y usted va a entender de qué palabra está hablando. De la palabra de Dios, de la palabra que Dios exhaló, de la palabra que Dios mismo habló, de la palabra que salió de la boca de Dios mismo. Porque la palabra de Dios, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que es muy especial. Y también a mí me consta que muchas veces no magnificamos el poder, la potencia y la autoridad que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas como cristianos y en la vida de todos aquellos que están allí en el mundo, aunque no conozcan a Cristo. Porque esa palabra de Dios es la que formó la tierra. Esa palabra de Dios es la que dictaminó las leyes, la ley de la gravedad, la ley del movimiento, la ley de que el sol salga
y de que el sol se esconda, de que salgan las estrellas, de que se vea más la luz. Todas esas leyes de la naturaleza que nosotros convivimos todos los días con ella, esas leyes se formaron gracias a la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que nos rodea, todo lo que vemos y no vemos, es lo que está formado por la palabra de Dios. Ese es el poder que nosotros, cuando estamos aquí detrás de este púlpito o cuando nos ganamos aquí en la calle, es lo que tenemos que hablar, es lo que tenemos que decir, porque nosotros estamos hablando de parte de Dios. Pablo mismo le decía a la iglesia de Corinto: nosotros no somos como muchos que medran, que negocian con la palabra de Dios, porque nosotros estamos hablando delante de Dios y en nombre de Dios, de parte de Dios. Cuando usted se para aquí, detrás de este púlpito, cuando usted se para allí en la calle, usted está hablando delante de Dios, porque Dios lo está viendo a usted como está hablando. Y también está hablando de parte de Dios, porque usted, la palabra que está saliendo de su boca es de Dios, no es de nadie más, y no debe ser de nadie más. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Delante de Dios, a la vista de Dios, delante de los ojos de Dios y del Señor Jesús. Y no solamente se queda en eso, sigue diciendo que juzgará a los vivos y a los muertos, que Jesús está ahí, que Dios está ahí, viendo cómo sus hijos están actuando, cómo sus hijos, cómo su pueblo escogido, comprado a precio de sangre, está actuando, hablando y viviendo. Y también lo está viendo con las personas que están allá afuera, que no conocen a Cristo. Lo está haciendo también está viendo cómo actúan, cómo viven. Como decía nuestro hermano, que en estos momentos en Valparaíso, en la Cámara de Diputados, se está votando una ley a toda prisa. Dios no está mirando a ellos. Y ellos van a ser responsables de lo que voten, sea a favor o sea en contra. Así nosotros también somos responsables de lo que hablamos. Nosotros debemos, si estamos predicando la palabra, debemos predicar la palabra de Dios, no nuestros pensamientos, no lo que nosotros creemos que dice la palabra. Nosotros debemos, si tenemos la oportunidad de estar aquí o de estar ahí afuera en la calle predicando el Evangelio, es lo mismo, porque estamos predicando la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios también es condenación para aquel que no la recibe. La palabra de Dios vivifica al que acepta el perdón de Cristo, pero también condenará en un día a aquel que no acepte el amor y el perdón de Cristo. Jesús mismo, entendamos esto por favor, Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo encarnado, dijo: yo no hablo conforme a mis palabras y no juzgo conforme a mi vista. Yo hago lo que Dios el Padre me dice que haga. Yo hablo lo que Dios el Padre me dice lo que haga. Y él era el Hijo de Dios encarnado. ¿Qué somos nosotros? ¿Nosotros somos mayores que Él para hablar lo que nosotros pensemos? Nosotros somos simples mortales, perdonados y redimidos por la sangre del Cordero, que no teníamos nada a favor, sino todo en contra. Nosotros éramos merecedores de la condenación del castigo eterno, pero Cristo, en su amor y en su misericordia, nos amó, nos perdonó y nos dio poder y potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros no somos eternos, no somos omniscientes, nosotros somos creados por Cristo, creados por Dios. Nosotros no estuvimos en una eternidad pasada en comunión con Dios. Cristo sí. Y Él habló conforme lo que Él sabía, lo que hacía su Padre, dice el libro de Juan. Y Él habla las cosas conforme las vio y las escuchó de su Padre. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Nosotros debemos seguir el ejemplo de predicar solamente la palabra de Dios. Eso significa que nosotros tenemos que estudiarla, leerla, entenderla para poderla predicar. Porque hay muchos engañadores, porque hay muchos mentirosos, porque hay muchos que se desvían, porque no quieren aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios, como decía, da vida a aquel que la recibe.
pero también es condenación a aquel que la rechaza. La palabra de Dios a usted le puede dar vida, le puede dar salud, como Cristo cuando le decía, levántate Lázaro para que resucitara, o ella sanada, o tu hija ya ha sido sanada. Pero también la palabra de Dios quita la vida, y no solamente quita la vida, sino es condenación. Es condenación para nosotros que muchas veces rechazamos a cumplirla, hacerla en nuestras vidas, y es condenación para aquellos que la rechazan continuamente. Cuando usted escucha la palabra de Dios, ya es completamente responsable de sus acciones. Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios, como predicadores, como heraldos, como mensajeros de Dios, prediquemos la verdad. No prediquemos una verdad maquillada, una verdad suavecita. No prediquemos mentiras suavizadas. Prediquemos la verdad. Prediquemos solamente la palabra de Dios. No miremos las dificultades. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, porque vendrán hombres amadores de sí mismo, soberbios. Le da toda una lista de las maldades del hombre. Pero tú, lo que le dice en el versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido. ¿Y de quién lo has aprendido? En capítulo 3, versículo 14 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Tú que estás escuchando la palabra de Dios, estúdiala. Tú que estás escuchando la palabra de Dios, léela, como decía nuestro hermano, para que podamos entender en qué tiempo estamos. Muchas veces nosotros procuramos estar y desear tiempos mejores, pero la palabra nos dice que no vendrán tiempos mejores debajo del sol, que cada día será peor, que cada día habrá más maldad. Pero usted y yo, como decía nuestro hermano, somos lumbreras a este mundo. La palabra trae luz. La palabra de Dios en la creación, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. El mismo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, si queremos que se ilumine el mundo, ¿de quién tenemos que hablar? ¿De nosotros? ¿De lo que nosotros pensamos? ¿De que Dios es bueno y te va a ayudar y tiene un propósito contigo y tiene un plan contigo para bien? ¿O le tenemos que decir, Dios está enojado con tu pecado? Y si tú no entiendes eso, serás condenado a la muerte eterna. Aunque suene difícil, aunque no nos guste, así es el Evangelio. El Evangelio enfrenta al hombre y a la mujer con su pecado. Y ese mismo Evangelio es el que te está diciendo, solamente tienes salvación por tu fe, por la fe que Dios ha puesto en ti, en Cristo Jesús. Ni siquiera es porque tú tengas fe dentro de ti mismo, sino es porque Cristo la puso en ti. Porque nosotros éramos enemigos de Dios, nosotros le dábamos la espalda, nosotros aborrecíamos a Dios, porque éramos personas y somos personas que no les gusta presentarse a un Dios santo, no quieren entender, y hay muchos y millones de personas que no quieren entender que un día se tendrán que presentar delante de Dios. Como lo dice aquí Pablo a Timoteo, que está a tiempo, que está para juzgar, que su propósito ahora, en un día no muy lejano, será juzgar a los vivos y a los muertos, que será cuando nosotros nos presentemos delante de Cristo. Y toda esta humanidad se presentará delante de Cristo. Toda esta humanidad. Y Cristo, siendo nuestro abogado, le podrá decir al Padre, este fue lavado por mi sangre, fue comprado por precio de mi vida, este es tu hijo. Aquel te rechazó, aquel te dio la espalda, aquel nunca quiso entender cuáles eran los clavos que tuve en mis manos y en mis pies. Ese nunca aceptó mi sacrificio por él. Él no es tu hijo. Y así va a ser la separación. Nosotros muchas veces queremos, para no lastimar los sentimientos, para no lastimar los corazones, queremos suavizar el Evangelio. Pero ni aún los ángeles que aparecen en Apocalipsis dijeron, este es un Evangelio suave. Ellos dijeron, cuando se manifiestan, le dijeron
en la visión a Juan le dijeron: este es el Evangelio eterno, el Evangelio para perdición de todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el Evangelio. El Evangelio es una buena nueva. El Evangelio y la palabra de Dios es una hermosa noticia. Pero para aquellos que la aceptan, para aquellos que rechazan esa noticia, es condenación y muerte eterna. Por lo tanto, Pablo le está diciendo aquí: te encarezco, me pongo delante de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor, y te pido solemnemente, con autoridad, que tú prediques la palabra. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le está diciendo: mírame, yo estoy delante de Cristo y te estoy diciendo a ti, en esta carta, que tú prediques la palabra de Dios. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y ese predique es una palabra que es muy especial porque dice: sé heraldo. Y los heraldos eran los mensajeros que eran enviados por el rey para entregar un mensaje muy importante. Y esos heraldos se tenían que ganar en las aldeas o ganar en las calles y ponerse en pie con autoridad que le delegaban al rey y decir los decretos del rey. Nosotros somos heraldos cada vez que nos paramos en la calle. Cada vez que usted tiene la oportunidad de pararse detrás de este púlpito, es un heraldo de Cristo. Por lo tanto, usted tiene que ser hallado fiel, mensajero fiel, entregando este mensaje importante. Y este mensaje es el más importante de todos los mensajes porque depende de su eternidad. La eternidad que usted quiera desear, estar con Dios o estar alejado de Dios. Por eso es tan importante, porque usted no es solamente para esta vida, los 80, 90 o tal vez 100 años que tenga en esta tierra. Es por toda la eternidad. Por lo tanto, usted cuando se para aquí, pídale al Señor que predique la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. No el mensaje que usted cree. No use la Biblia, no use los versículos que están aquí escritos, que muchas personas dieron sangre por esta palabra, como trampolín para transmitir sus ideas. Porque ni siquiera Jesús hizo eso. Jesús solamente habló lo que Dios le decía que hablara. Usted predique la palabra de Dios. A lo largo del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver 3 figuras del predicador. Una es esta, heraldo, el que se para, se pone de pie con autoridad y da el mensaje fielmente. Otra figura es que es un administrador, de los misterios de Dios. El administrador es una persona que recibe los bienes de otro y tiene que cuidarlos, y tiene que hacerlos trabajar, tiene que preservarlos, y también tiene que entregarlos cuando sea necesario. José era un administrador del faraón. Él recibió los bienes de Egipto y los fue administrando y los fue cuidando a lo largo de los 7 años de hambruna. Ese es un tipo de administrador. Y Pablo también dice a la iglesia de Corinto: el administrador es necesario que sea hallado fiel. Que sea hallado fiel cuando venga su Señor, cuando le pida cuentas. El administrador tiene que tener todos sus libros en orden. Tiene que tener todos sus gastos, todas sus entradas, todas sus salidas bien ordenaditas, para que sea fiel. Y la tercera figura es el de un embajador. Un embajador, todos lo conocemos, que es una persona que es mandada por un gobierno a otro gobierno que está más lejano, para que sea representante del gobierno que lo envía. Y no solamente que sea representante del gobierno que lo envía, sino que también hable en el nombre del gobierno que lo está enviando. Y que tenga la autoridad del gobierno que lo está enviando. Por eso un embajador es tan importante que sea fiel al gobierno que está de turno. Por eso muchas veces cuando sacan un embajador de un país es tanto escándalo, porque es el embajador, es el representante del país, de su país, que está en otro lado. Nosotros somos embajadores.
Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nosotros somos embajadores que estamos con poder y autoridad del reino de Dios para hablar su palabra, para entregar el evangelio, entregar el mensaje, hablar en el nombre de Cristo. Nosotros somos esos embajadores, y esos embajadores también tienen autoridad y también tienen que ser fieles, porque si no, no vale de nada que un embajador sea mentiroso o que un embajador no hable lo que su país quiere que hable. Si usted se fija en las 3 características del predicador, tiene que ser fiel. Un fiel heraldo para entregar el mensaje, un fiel embajador para representar a su país y un fiel administrador para repartir los bienes de su Señor. Nosotros debemos ser fieles, nosotros debemos ser sumamente fieles, porque no estamos predicando, como decíamos en delante, no estamos predicando por nosotros mismos, estamos predicando de parte de Dios. Nosotros estamos hablando delante de Dios. Dios está sentado aquí cada vez que usted está hablando. ¿Cómo estaría Dios escuchando atentamente su predicación o mi predicación y resulta que yo estoy diciendo cualquier cosa menos lo que Él dijo? No creo que esté muy contento. ¿A usted no le gustaría que si yo estoy aquí arriba y yo cito una frase que usted dijo y yo la saco de contexto, saco conclusiones completamente distintas a lo que usted dijo, yo lo diga igual? A usted no le gustaría, porque yo estaría hablando más de usted y yo no sería un fiel mensajero de lo que usted dijo. Asimismo, nosotros tenemos que tener conciencia de que Dios está delante nuestro. No lo podemos ver, pero está ahí. Y Él está escuchando lo que usted está diciendo. Y lo está notando. Y lo está notando, y está notando que a donde usted dijo lo que Él dijo y a donde usted dijo lo que usted quiso decir. Por lo tanto, predicar, aquí, no solamente aquí detrás de este púlpito, también en la calle, también en su trabajo, también en la escuela, también en su familia, predicar es estar delante de Dios. Él juzgará y Él nos dará conforme a lo que nosotros hagamos. Pero predicar no es simplemente levantar la voz. Predicar no es simplemente que usted se ponga en pie y levante la voz hablando del Evangelio. Predicar también es traer a luz lo que está oculto. Por eso dice, redarguye, reprende y exhorta. Redarguir, traer lo que está oculto a la luz. No solamente los misterios de Dios, sino también el pecado del ser humano. Y eso al ser humano no le gusta. Reprende. Decirle, tú que estás actuando mal, no puedes seguir actuando mal, no puedes seguir viviendo así. Reprender, como nosotros reprendemos a nuestros hijos cuando se portan mal. Y exhortar. Exhortar es decirle a ese pecador que está en pecado, que está haciendo mal, que no puede seguir viviendo así porque si no va a la condenación y al infierno. Y decirle, cambia tu vida, cambia tu manera de vivir, da media vuelta y mira a Cristo. Le has dado tu espalda toda tu vida, da media vuelta y mira la cruz y el sacrificio que Él hizo por ti. Ese es nuestro mensaje, eso es lo que mandó el Señor Jesucristo a los apóstoles, a los discípulos. Vayan y prediquen la palabra y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del siglo. Él estaría con nosotros. Nosotros tendremos que ir, nosotros tenemos que llevar su palabra. Nosotros somos administradores, embajadores y heraldos de Cristo para llevar su mensaje. Muchas veces no nos gusta, muchas veces suavizamos el Evangelio por miedo a que nos dirán, por miedo a que rechacen, por miedo a que nos digan algo. El Señor Jesús dio su vida por causa de la envidia, por causa de que había personas poderosas que no querían perder su autoridad en donde estaban puestos, porque sabían sin ningún lugar a dudas
que Cristo traía un nuevo orden dentro del gobierno, ya no un orden de seres humanos visibles, sino un orden con poder y potencia de lo alto. Y por ese motivo Jesucristo fue a la cruz. Y aún por ese motivo que ellos dijeron, no es posible que esta persona tenga más fama y más autoridad y sea reconocida más que nosotros, no es posible que esta persona siga con vida. Por lo tanto, Cristo se entregó a sí mismo, se entregó a ellos para que ellos hicieran lo que quisieran, para darnos salvación y vida eterna. Hermanos, cada día estamos en un lugar y en un tiempo más difícil, más complicado. Cada momento nosotros estamos pasando por tiempos en que la gente no quiere escuchar. Tal vez aquí no lo hemos visto, pero en otros lugares han agarrado a piedrazos a los que van a predicar a la calle. Y ellos siguen predicando. Pero ¿qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que motiva a esas personas que en la antigüedad y en la actualidad dan su vida por predicar el Evangelio, que no saben si van a escuchar o no van a escuchar las otras personas? ¿Qué es lo que los motiva? Los motiva el mismo hecho de que Cristo entregó su vida por ellos. La Biblia misma dice que un alma tiene más valor que todos los tesoros de esta tierra. Por lo tanto, eso debiera ser nuestra motivación de seguir predicando la palabra, tanto adentro de la iglesia como fuera de la iglesia. No predicando nuestros pensamientos, no diciendo, el Señor quiere algo contigo y tiene un plan. No diciendo simplemente, si tú estás en depresión, ven a Cristo y Él te saca la depresión. Porque nosotros somos testigos de que muchas veces la depresión no se va a pesar de que la persona venga a Cristo. Pero la persona sí tiene una nueva vida en Cristo y su forma de vivir cambia. Nosotros cuando predicamos, ven a Cristo porque Él te saca de tu depresión donde estás, o ven a Cristo porque Él te va a sanar, no nos diferencian absolutamente nada de aquellos predicadores de la prosperidad que están diciendo, entrega tu dinero y Dios te lo bendecirá. Si usted empieza a poner mente a sus palabras, se dará cuenta de que cuando usted promete sanidad para que alguien venga a Cristo, es lo mismo que están prometiendo aquellos que están tergiversando y malversando la palabra cuando le dicen, traiga tu dinero y serás bendecido. Hermanos, tenemos que darnos cuenta y por eso es tan importante que meditemos y nos preparemos cada vez que nos subimos, nos ponemos de pie para predicar. No solamente cuando nos subimos aquí al altar, cuando salimos a la calle. Es muy importante de que nosotros primero que todo estemos convencidos de cuáles son las palabras de Dios, como le dice Pablo a Timoteo, y después que nosotros les podamos hablar, para que también a través de las palabras que nosotros decimos podamos cambiar nuestras vidas y podamos cambiar las vidas de las demás. Hermanos míos, yo creo que todos nosotros sabemos y entendemos que nosotros no podemos cambiar nuestras propias vidas, sino que Cristo es el que las cambia. Amén. Eso fue tal vez uno de los principales motivos por que nosotros vinimos al Evangelio, que nosotros no podíamos cambiar nuestra forma de vivir, sino que tuvimos que esperar y confiar en que Cristo iba a cambiar nuestra forma de vivir. Asimismo también, mis hermanos, nosotros tenemos que esperar que el cambio lo haga Cristo. No tenemos que nosotros muchas veces intentar con nuestra fuerza, con nuestros pensamientos, con nuestra sabiduría, ir a intentar que cambie una persona. Cristo es el que cambia los corazones a través de la palabra. Porque ¿cómo creerán si nadie les predica?, dice Pablo. ¿Y cómo oirán si nadie? ¿Y de qué van a oír? ¿Cómo creerán si nadie va y les predica y les habla? ¿Y cómo irán si nadie nos manda? Cristo ya nos mandó a nosotros. ¿Usted qué mensaje va a llevar? ¿Va a llevar el mensaje que usted cree llevar? Como muchas veces andan los testigos, andan los mormones, andan los adventistas con una Biblia que ellos creen que es la verdad. ¿O usted va a llevar la palabra de Dios inerrante, que no tiene errores, que es un solo mensaje, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un solo mensaje? Ese mensaje es Cristo crucificado, Cristo resucitado y que Cristo viene en gloria. Ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje del Antiguo Testamento, ese es el mensaje de los profetas y de la ley, decía el Señor Jesús.
Y nosotros lo vamos a cambiar por simplemente un mensaje más liviano, más soluble, más tragadero a las personas. Es el valor de un alma que está ahí en juego cuando usted predica. Usted conociendo lo que es el camino del Señor, lo que usted pasó y lo que Cristo va a hacer cuando venga en gloria, ¿usted pondría en juego el valor del alma de su hijo diluyendo el mensaje? Hágase esa pregunta. ¿Usted pondría en peligro el alma eterna, sempiterna de su hijo por diluir el mensaje? El Señor nos ayude. El Señor realmente nos ayude y que nosotros podamos hacer esa promesa en nuestras vidas. Porque si nosotros diluimos el mensaje, las almas se pierden. Y si nosotros diluimos el mensaje, ya no somos fieles administradores, ya no somos fieles embajadores, ya no somos fieles heraldos, por lo tanto ya no podemos presentarnos aprobados delante de Dios. Amén. Nos tendríamos que presentar avergonzados. Porque nos tendríamos que presentar como ese siervo que su Señor le dio un talento porque él vio esa capacidad de manejo en su siervo. Un talento eran 16 años y medio de sueldo. Era como que le entregaran a una persona el valor de 16 años y medio del sueldo base. A esa persona le dieron la capacidad de manejar un talento, no le dieron más. Pero aún así le dieron la capacidad. Y esa persona, por temor primeramente a su Señor, supuestamente, y después a lo que podía pasar, lo escondió. Cuando vino su Señor mucho tiempo después, se lo pidió y esa persona le entregó el dinero tal cual estaba. Pero el Señor, ¿qué le dice su Señor? Siervo inútil, necio. Si tú sabías cómo yo era, si tú sabías cuál era mi propósito, cuál era mi forma de pensar, ¿por qué lo escondiste? Lo hubieses dado a los bancos y hubieses recibido los intereses que daba el banco. ¿Usted quiere ser encontrado como ese siervo que entierra su don, que entierra su talento para que no pase nada, para que no se desmarque, para que no tenga ningún esfuerzo? ¿Cómo se presentará delante del Señor? ¿Se podrá presentar de pie delante de Cristo y decirle: Señor, aquí estoy? Cuando el Señor lo mandó a administrar algo, el Señor lo mandó a administrar su hogar. El Señor lo mandó a administrar su propia vida. Por lo tanto, no es posible que usted se haga oídos sordos a la palabra de Dios. Es necesario que usted no solamente la hable, la escuche y la viva. El Señor nos ayude, porque es una tarea gigantesca. El poder presentarnos delante de una persona que no quiere saber absolutamente nada del Evangelio, ya de por sí es difícil. Pero ni aun Pablo se consideraba capaz de hacer eso. Y Pablo era uno de los grandes predicadores de la iglesia primitiva. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros esperamos y confiamos en la ayuda del Señor. Este mensaje, dice Pablo, este mensaje del Evangelio fue dejado en vasos de barro, para que la gloria no sea del vaso, sino de quien llena el vaso. La gloria, cuando usted predica aquí, no es para usted. La gloria, cuando usted predica, y por eso lo tiene que hacer de tal forma que sea fiel, es para Dios. Para que vean a Dios a través de sus palabras, para que vean a Dios a través de lo que usted está diciendo. Porque lo que nosotros pretendemos, lo que los predicadores pretenden, no solamente aquí, sino también allá, es que su entendimiento mueva su vida, su corazón. ¿Y cómo podemos llegar al entendimiento de las personas si ni siquiera nosotros tenemos un entendimiento acabado de la palabra de Dios? El Señor nos ayude, porque necesitamos solamente podemos depender de la ayuda del Espíritu Santo. Esta palabra que redarguye, esta palabra que reprende, esta palabra que exhorta, lo debemos hacer con toda paciencia, como decía, aunque la gente no nos quiera escuchar. Aunque seamos poquitos los que estemos aquí, lo tenemos que hacer igual. Hermanos, usted que tiene la hermosa y preciosa oportunidad de pararse detrás de este púlpito los días martes, los días jueves,
Por favor, entienda esto. Usted tiene la oportunidad de hablar en nombre de Dios, de parte de Dios, las palabras de Dios. No importa que allí, cuando usted abra sus ojos, allí en toda la banca vacía y hay una sola alma. Usted predique y haga lo mejor delante de su Padre, que está viendo en los cielos, para que usted lo haga bien por el amor a esa alma. No mire que sea uno, que sean dos, que vengan siempre los mismos, o que tengan muchas veces cara de sueño, cara de dormirse. Usted hágalo porque lo está haciendo en nombre de Dios y para Dios. Una de las cosas que el Señor me ha enseñado es que nosotros tenemos una carga mucho más llevadera que el pastor que tiene que predicar todos los días domingos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tiempo, muchas veces pasan semanas entre una predicación y otra, y esas semanas usted la puede aprovechar bien, preparando el mensaje y pidiéndole al Señor en oración que le diga qué es lo que quiere hablar y cuándo quiere hablarlo, y lo demás lo deja a la soberanía de Él. Amén. Usted, como predicador que está en este lugar, que muchas veces pasan semanas que puede pasar de una vez a otra vez que predica, usted aproveche ese tiempo para preparar el mensaje que el Espíritu Santo quiere entregarle a su pueblo. No es que cuando el día domingo lo mencionan a usted para predicar el día martes, usted está el día domingo a toda prisa, el día lunes a toda prisa tratando de armar el mensaje. Usted entregó esta predicación hoy día. Descanse mañana. Pero pasado mañana empiece de nuevo a pedir al Señor en oración que le entregue la palabra que Él quiere que usted entregue la próxima vez. Y eso puede pasar en semanas, meses o años. Pero espera en el Señor y usted vaya preparando y vaya pidiéndole al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres tú que yo hable para la edificación de la iglesia? Porque cuando usted habla no es para usted lucirse, es para la edificación de los que están escuchando. Por lo tanto, si usted tiene la oportunidad de poder predicar acá, pídale al Señor en oración que Él le vaya mostrando, que Él le vaya diciendo, que Él le vaya enseñando a través de la palabra cómo estudiarla, cómo leerla, cómo predicarla, para que usted le dé la gloria a Él, solamente a Él y nada más que a Él. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan necesario que nosotros prediquemos la palabra, la verdadera palabra de Dios? Porque como dice en el versículo 3 y en el versículo 4, porque vendrá tiempo, y ahora es tiempo, que cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. La versión original, la versión como fue escrito, dice, en vez de tendrán comezón de oír, dice, buscarán maestros que les hagan cosquillas en los oídos. Cambia bastante el significado, porque las mismas personas que no quieran aceptar, que no quieran soportar, que no quieran someterse a la autoridad de Dios, buscarán para ellos mismos maestros, enseñadores, mentirosos, para que le hagan cosquillas en los oídos, porque no van a soportar que les hablen duramente o que le digan cosas que ellos no quieran escuchar, sino que ellos mismos buscarán personas que les digan las mentiras que ellos quieran escuchar. Y por eso este mundo está tan lleno de falsas religiones, tan lleno de sectas, tan lleno de cosas. Porque esas personas no quisieron escuchar la voz de Dios cuando fue tiempo. Y le dieron la espalda y dijeron, no, a ti Dios no te quiero escuchar. Quiero escuchar a ese otro. Que habla cositas bonitas, habla parecido a ti Dios. Pero son más bonitas esas cosas que Él dice. Así se comporta el ser humano. Y ha sido así durante toda la historia. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaba delante del monte Sinaí? Y Dios estaba en ese monte y ese monte temblaba y ese monte humeaba. El pueblo espantado le dice a Moisés, no sea Dios hablando con nosotros porque moriremos, mas tú habla con Dios y nosotros te escucharemos a ti. Pero resulta que el pueblo nunca quiso escuchar a Moisés, pero no quería enfrentarse al poder y potencia de lo alto, que era Dios en ese monte. Por lo tanto, siempre habrá personas que no querrán escuchar.
Siempre habrá personas que no quieran escuchar la verdad del Evangelio. Pero usted, mi hermano, no se tiene que menoscabar. Usted, hermano, no se tiene que dejar menoscabar por el enemigo y por las mentiras del enemigo. Usted siga predicando la verdad del Evangelio. Amén. Y le aseguro que ganará muchos enemigos. Amén. Pero usted tiene que tener a Dios de su lado. Porque más es Dios que contra todos aquellos que están al frente nuestro. Más es Dios en su poder, en su potencia, en su magnificencia, creador de todas las cosas, que aquellos que nos puedan decir, lo que nos pueden hablar. Una de las cosas que yo puedo ver a través de la historia es que cuando la iglesia, cuando el pueblo escogido por Dios con la misión de poder llevar el Evangelio, hace tratos para que el gobierno no los moleste, esa iglesia va perdiendo autoridad. Y la iglesia ha perdido mucha, pero mucha autoridad en este último siglo. Porque busca no incomodar. Porque busca no decir la verdad. Pero no se da cuenta la iglesia de que hubieron millones de personas tiempo atrás que dieron su vida por solamente predicar la verdad. Por lo tanto, mi hermano, no se menoscabe. Siga hablando la verdad en Cristo, siga hablando la verdad en Cristo, siga como heraldo, siga administrando los bienes que Dios le ha dado, siga como embajador de Jesucristo, donde sea que Él lo dejó. Lo dejó en su trabajo, sea embajador. Es difícil, pero hágalo con la ayuda del Señor. Lo dejó en su escuela, hágalo con la ayuda del Señor. Y usted podrá ver que cuando usted le dé la gloria a Dios y busque el rostro de Dios, no busque su mano, busque el rostro, Dios lo va a ir exalzando, lo va a ir levantando, le va a ir dando autoridad, le va a ir dando gracia, así como lo hizo con José. Mis hermanos, tenemos a alguien mucho más poderoso que el reino gobernante en este mundo. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y esperamos agradarle a Él en todo. Y deseemos agradarle a Él en todo. Como dice el versículo 5, para terminar, pero tú, sé sobrio, en todo, sé modesto, modérate a ti mismo, ten dominio de ti mismo, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo se lo estaba diciendo al joven pastor Timoteo. El Señor se lo dice a usted, cumpla su ministerio. El hermano Carlos decía adelante, nosotros somos lumbreras en este mundo. Empiece a alumbrar. Somos sal a esta tierra. Empiece a dar sal. Hermanos, podremos ver que la tarea es titánica, es inmensa. Pero el Señor ayuda y el Señor cumple su promesa. Si el Señor le dice a ser discípulo a todas las naciones, porque yo estaré con usted hasta el fin de los siglos, no lo ponga en duda en ningún momento. El Señor estará con usted hasta el fin de los días. El Señor nos bendiga, porque necesitamos solamente de su ayuda. Porque si el Espíritu Santo interpretó, exhaló la Biblia, exhaló la palabra y la ha preservado por más de 2000 años, es porque Él tiene poder y potencia. Si el Espíritu Santo es el que inspiró a cada uno de los más de 40 escritores en escribir las palabras que están en este libro, que nosotros tenemos en este libro, es porque Él tiene poder y autoridad. Y por lo tanto, Él es el único, pero el único capaz de interpretar su palabra como Él le dijo, cuando la dijo y como quiso que la decidiera. No es necesario que nosotros muchas veces nos llenemos de palabras. Vamos al Espíritu Santo, que Él nos dirija en su palabra. Dios nos bendiga porque, como decía, la tarea puede ser titánica, pero Dios es más poderoso. Lo dejo con alguien, con unas palabras que alguien dijo alguna vez enseñando acerca de esto mismo. Predicador, a pesar de tus debilidades y lo grande de la tarea,
predica con autoridad. Predica con denuedo. Predica con compasión. Predica con urgencia. Predica con pasión. Predica con tu propia voz. Y por sobre todas las cosas, predica dependiendo del Espíritu Santo. Hermano, aunque tú vayas a la calle y nunca te subas a un altar a predicar, el Señor está escuchando lo que tú estás diciendo. Y también el Señor te va a ayudar a que tú hables las palabras de Él. Y también el Señor está anotando lo que tú estás diciendo. Usted no se puede esconder. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Por lo tanto, mi hermano, predica con autoridad, predica con denuedo, predica con pasión, predica con urgencia, porque usted no sabe el día en que Cristo vendrá. Usted no sabe cuándo el alma que está ahí enfrente partirá. Dios nos bendiga. Pónganse en pie. Amado Rey y Padre Celestial, soberano Dios, delante de tu presencia estamos en esta tarde, porque hemos escuchado tu palabra, hemos sentido el deseo de tu Espíritu Santo puesto en nuestras vidas para estar aquí. Gracias, Señor, por la fuerza que nos has concedido. Gracias porque tú nos redarguyes, tú nos reprendes cuando es necesario. Tú nos exhortas a seguir contigo. Tú diste tu vida allí en la cruz por nosotros. Y no solamente por nosotros, sino por cada uno de los que tú escogiste. Por lo tanto, mis hermanos, por lo tanto, Señor Jesús, te pido que tú seas ayudándonos a nosotros, a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, niños, adultos, adolescentes, ancianos, a que podamos abrir nuestros labios con poder y autoridad de los altos para poder predicar solamente tu verdad, solamente tu palabra, solamente en tu poder. Porque tú conoces nuestras almas, conoces nuestras vidas y también sabes quiénes están allí esperando que alguien les vaya y les predique de tu verdad, de tu evangelio. En ti podemos confiar, en ti podemos esperar que si necesitamos ayuda, tú nos darás. Si necesitamos sabiduría, tú la darás. Sin medida, pero debemos confiar en que tú realmente hablaste y sigues hablando cada día en nuestras vidas. Espíritu Santo, enséñanos a poder ir a buscarte aquí para que tú nos digas cómo predicar, qué predicar y cuándo hacerlo, Señor. Porque en tu soberanía están nuestras vidas. En tu soberanía está nuestro ser, en tu soberanía están nuestros hogares, en tu soberanía, en tu poder y en tu autoridad están cada una de las cosas que tú nos has entregado por amor. Porque nada es nuestro, nada es que nosotros lo hayamos conseguido con nuestra fuerza. Tú nos diste la fuerza para conseguirlo. Tú pusiste gracias, Señor, delante de las personas para que nos dieran un trabajo. Tú pusiste gracias, Señor amado, delante de las personas para que nos pudieran favorecer con lo que nosotros tenemos. Es solamente con tu gracia, es solamente con tu poder, es solamente con tu autoridad. A nosotros no sea la gloria, más sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, solamente a Cristo, solamente a Él, solamente a ti, Padre bendito, y solamente a ti, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.